Hola Creative Lover, ¿cómo estás? Espero que muy bien y te deseo que este 2023 traiga lo mejor para ti. En mi video anterior les mostré varias técnicas de pintura que yo practico y alguno de ustedes me dijo que quería aprender la técnica de puntillismo desde cero. Haremos un mandala con esta técnica, así que de eso se va a tratar este video. ¿Qué materiales necesitamos? ¿Cuántos tipos de punteros existen? ¿Cómo se prepara la pintura? ¿Y cómo puedes hacer tus punteros fácil y baratos? Y como siempre les digo, el purino acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Utilizaré como base este vertido en espejo que hice con acrílico fluido. Los materiales básicos son los siguientes: un compás, una regla, pintura acrílica base agua. Existen en el mercado diferentes tipos de puntero. Pueden ser metálicos de acrílico o de plástico. Tú vas a poder trabajar con el que más te acomodes. Más adelante en este video yo te voy a decir cómo puedes hacer tus punteros de manera fácil y barata. Comenzamos con la preparación de la pintura y te enseñaré cómo podrás ver si tu pintura está bien preparada o no. Como te he dicho en videos anteriores, cada pintura tiene una consistencia diferente. Puede ser de consistencia pesada, media o ligera. Esta pintura que estoy usando es de consistencia pesada. Y vamos a poner la prueba así sin ponerle nada. Verás que queda un piquito en la pintura. Eso quiere decir que la pintura necesitas darle una consistencia más líquida. Y eso lo vamos a hacer con agua, para que no te quede duda que el espesor de la pintura es lo que provoca que salga ese pico en el punto. Voy a probar otros punteros. Es necesario que el punto nos quede totalmente plano, ya que en la técnica de puntillismo muchas de las veces ponemos un punto sobre otro punto. La toma no me ayuda mucho, pero realmente los 3 puntos se nota que la pintura está demasiado espesa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la pintura está demasiado líquida. Si tienes alguna duda respecto a la preparación de la pintura, déjamelo en los comentarios y yo con gusto te responderé. Si después de poner el punto ves que se empieza a deformar, quiere decir que tu pintura está demasiado líquida. En conclusión, la pintura tiene que quedarte con una consistencia media. Si al levantar tu puntero te queda un pico, está demasiado espesa. La razón por la que no te puedo decir qué cantidad de agua le tienes que poner a la pintura es porque depende de la marca de pintura que estés usando. Hay muchas en el mercado y cada una de ellas tiene una consistencia diferente. Aquí lo más importante es que tú sepas identificar cuál es la consistencia que tiene la pintura con la que vas a trabajar y que sepas por qué la pintura se extiende o le sale el pico. Ahora ya lo sabes, así que manos a la obra. Seguiré preparando el resto de pintura para enseñarte a pintar este hermoso mandala. Pero mientras tanto, aquí te voy mostrando cómo puedes hacer tus propios punteros con una barra de silicón y un sacapuntas. Sácale punta a cada una de las barras de silicón dejándolas de diferente grosor. Después, con una lija fina, quítale el excedente o rebabas que puedan haber quedado después de haberle sacado punta. Es importante que la punta te quede totalmente plana. Antes de empezar cualquier trabajo, pruébalas y si es necesario, ajustalas hasta que quede como tú las necesitas. Continuamos. Este es el lienzo donde vamos a pintar un mandala. Para eso utilicé un compás y esta paleta para preparar pintura para el centro del lienzo. Aproveché la forma de la paleta para marcar las líneas que cruzan y cada centímetro puse una línea entre espacio y espacio para marcar la siguiente vuelta. Marqué las líneas algo fuerte para que tú lo veas a través de la pantalla, pero yo las voy a desvanecer para empezar a trabajar. Ahora sí, llegó el momento de la fiesta, el punto más divertido. Vamos a empezar a pintar un mandala y te lo voy a enseñar de la manera más fácil, paso a paso, y te diré en cada una de las vueltas cómo vamos a trabajar el punto. Podemos aplicar solamente el punto, podemos jalar el punto o podemos poner un punto sobre otro punto.
Vamos a hacerlo. Primera vuelta en el centro, solamente un punto amarillo. Vuelta número 2. Pondré todos los puntos azules e inmediatamente después, con un puntero más pequeño, jalaré la pintura hacia el centro. Vuelta número 3, color lila. Vamos a poner el punto y lo vamos a jalar hacia afuera. ¿Notaste la diferencia? En la vuelta anterior pusimos todos los puntos y después los jalamos. En esta vuelta estoy poniendo el punto e inmediatamente lo estoy jalando hacia afuera. Vuelta número 4, punto color magenta. Vuelta número 5. Vamos a poner 3 puntos de mayor a menor tamaño, bordeando el punto magenta de la vuelta 4. Para lograr que el punto quede de mayor a menor tamaño, el puntero se carga una sola vez de pintura por cada lado del punto magenta. Número 6. Vuelta número 7. Vuelta número 8. 2 puntos color magenta arriba y abajo del color rojo. Vuelta número 9. Vuelta número 10. 3 puntos color azul de mayor a menor, de adentro hacia afuera, sobre el punto lila. Vuelta número 11. Un punto blanco sobre el color azul de la vuelta 2. Si tú me sigues de hace tiempo, sabes que yo comparto mi experiencia tal cual me pasa en cada uno de mis trabajos. Pero esto además, la verdad, nos ayuda para que cuando tú te enfrentes a alguna situación así, sepas cómo corregirla. Puse el punto blanco sobre el rojo cuando la pintura todavía está fresca. Eso ocasionó que el punto se extendiera y se vea bastante mal. Pero no te preocupes porque más adelante verás cómo lo voy a solucionar. Vuelta número 13. Algunos puntos negros para darle un poco de contraste. Vuelta 14. Un punto negro sobre el color lila de la vuelta 9. Si tienes alguna duda, no olvides ponerla en los comentarios. Vuelta 15. Un punto naranja sobre el punto amarillo de la vuelta 5. Vuelta 16. Un punto naranja entre la vuelta 9 y 10. Vuelta 17. Un punto naranja sobre el punto blanco de la vuelta 2. Vuelta 18.
un punto blanco sobre el punto rojo de la vuelta 5. Vuelta 19. Puntos azules para cubrir la línea. Vuelta 20 y 21, 2 puntos de mayor a menor de adentro hacia afuera. Vuelta del 22 al 25. De mayor a menor, color lila, de afuera hacia adentro. Llegó el momento de corregir el punto rojo con blanco que nos quedó fatal. Perdón, que me quedó fatal. Lo voy a cubrir con otro color de pintura y con un puntero un poquito más grande. Dejé que se secara la pintura anterior para después cubrirlo. Si consideras que este video es útil y contiene la información necesaria para empezar a practicar la técnica de puntillismo, no olvides dejarme un like y si conoces a alguien creativo, compártele este video. Espero haber sido clara explicándote cada uno de los pasos para practicar el puntillismo. Si no fue así y tienes alguna duda, por favor déjamelo en los comentarios. Y recuerda que el acrílico fluido es más que solamente vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, que fluya la creatividad.